Vale, pues son las 4, así que vamos a poder empezar este webinar sobre iluminación en espacios deportivos. Es una iniciativa que ha salido del grupo de trabajo del clúster de iluminación SICAT. El grupo de trabajo está liderado por Marc Baibé, de la empresa Aselum. Y bueno, pues en este webinar pues tenemos a varios ponentes. Empezaremos con Carlos Sierra, que ya está conectado con la presentación online, ¿vale? Que nos hablará un poco pues, de consideraciones generales, criterios de diseño. Por favor, os pido a todos silenciar vuestros micros, que es muy importante, que si no hay ruido. Bueno, seguido tenemos con Jordi Puig. Ahora les silencio. Bueno, i demà ja veurem. D'això, ben per Madrid. Carlos, creo que lo tienes en silencio el micrófono. Ya, pues que le estoy... Y has dejado de compartir pantalla, Carlos. A ver, lo vamos a solucionar. Vale, pantalla ok. El sonido, Carlos, que no te escuchamos. Te tienes que dar al micro. Hola, ¿se me oye ahora? Sí, perfecto. Ahora sí. Muy bien, pues después de haber resuelto los problemas técnicos, voy con la presentación. En principio, mi parte corresponde a dar un poco lo que serían los aspectos que inciden o que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto de iluminación de algún espacio deportivo. Para ello he dividido la presentación en estos puntos que tenemos definido aquí. Primero unas consideraciones generales y después todo lo que son los aspectos en cuanto a criterios de diseño, y después un punto que creo importante, que es analizar un poco los diferentes componentes de la instalación de iluminación, pues qué pedirles o qué tener en cuenta a la hora de seleccionar componentes o fabricantes para la iluminación de este tipo de espacios. Bien, como supongo que todos conocemos, en los últimos años la revolución LED, no solo en cuanto a fuente de luz, sino en cuanto a todo el tema de luminarias, drivers o sistemas de control, ha provocado que la iluminación de los diferentes espacios pues se haya cogido un cariz diferente y nos planteemos actualmente de lo que sería una iluminación que podríamos definir como dinámica, ¿no? Antes, cuando solo existían las lámparas de descarga, pues únicamente nos planteábamos escenas de iluminación estáticas. Y hoy en día es posible ver eventos deportivos en los cuales se van modificando las condiciones de luz, no solo en cuanto a intensidad, en cuanto a color, en cuanto a distribución, etcétera. Y todo eso se ha logrado gracias al avance de toda la tecnología. Además, en cuanto a las fuentes de luz LED, todo lo que es una vida útil, eficacia, colores, tonalidades, etcétera, y
y unido a las ópticas tan ajustadas que existen hoy en día para las aplicaciones del alumbrado, pues hace que nos permitan definir o que haya cambiado totalmente la forma en que nos planteamos la iluminación de los espacios, ya no solo deportivos, pero en la iluminación deportiva, sobre todo con la llegada de la potencia que se necesita en este tipo de instalaciones, pues hablamos de luminarias de 1000 vatios, de 2000 vatios de LED, que ya son unas potencias que para este tipo de tecnologías son verdaderamente elevadas. Bien, cuando hablamos de espacios deportivos, lo primero que hacemos es ver dónde podemos encontrar información o documentación. Entonces, hay una norma, que es la norma tanto española como europea, que según ha comentado Mar Baidé, ha salido una última edición bastante renovada y en la que establece cuáles son todos los criterios de iluminación para este tipo de espacios. Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta cuando planteamos la iluminación de un espacio deportivo es qué estamos iluminando. Para ello, pues, hablamos por un lado del área principal del juego, que es donde se desarrolla toda la actividad, y después hablamos de todo lo que sería el área total, que contempla pues todo lo que son la zona de seguridad, árbitros, banquillos, etcétera, que la podemos considerar como una zona perimetral alrededor de la zona de juego. Por otro lado, hablamos también de un área de referencia como la que empleamos cuando realizamos los cálculos lumínicos, y dentro de esos cálculos lumínicos es muy importante definir una malla de cálculo que sea suficientemente representativa de todo lo que está acaeciendo dentro del juego. ¿Debido a qué estamos hablando de unas superficies que en algunos casos pueden llegar a ser muy grandes, de hasta 100 metros de longitud, con lo cual la zona o la malla de cálculo, en función de su densidad, puede alterar los resultados según como quede. Básicamente, cuando nos analizamos los diferentes aspectos o los requisitos que tratamos de evaluar cuando planteamos la iluminación de un recinto deportivo, pues vemos que hay varios aspectos o varios factores que debemos tener en cuenta. En primer lugar, he puesto aquí el caso de un pabellón deportivo, es que se pueden realizar múltiples actividades deportivas dentro de un mismo recinto. Y no es lo mismo un partido de fútbol sala que un partido de balonmano, que de básquet o de voleibol. Las condiciones visuales, el movimiento de la pelota y de los jugadores varía, y en principio la iluminación del espacio tiene que tratarse de una forma adecuada para garantizar el máximo confort visual en las diferentes disciplinas que se llevan a cabo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que algunos deportes individuales, como pueden ser el tenis, el patinaje artístico, etcétera, pues pueden ser muy sensibles. El juego puede ser muy sensible si la iluminación está mal proyectada. Y después tenemos también una interacción con otros objetos, como pueden ser paredes, superficies, el propio terreno de juego, techos, aportación de luz natural o la propia estructura de la instalación deportiva, que hace que tenga que tener en cuenta a la hora, sobre todo, de distribuir y orientar los diferentes puntos que vamos a instalar en el espacio. Por otro lado, también tenemos, como he comentado, diferentes tipologías de espacios deportivos. Podemos hablar desde piscinas, polideportivos, pistas de tenis, campos de fútbol, estadios de atletismo, etcétera, y cada uno con sus requisitos y condicionantes especiales y particulares. Con lo cual, cada uno de ellos, si consultamos las normas o las recomendaciones
que comentaba antes describen un poco cuáles son las necesidades lumínicas de cada uno de las disciplinas en concreto que por tiempo no podemos entrar a detallar. Otros aspectos que también influyen en la iluminación de este tipo de espacios, pues son, por un lado, el confort de los diferentes usuarios que intervienen, los jugadores, espectadores, árbitros, etcétera, aspectos ambientales en el punto de eficiencia energética, de sostenibilidad, que influyen en todas las instalaciones de iluminación, el consumo energético que vamos a tener, sobre todo también cuando hablamos de instalaciones que tienen un uso, pues muchos pabellones, muchas instalaciones tienen un uso muy limitado en el tiempo, ¿no? El estadio de un equipo de fútbol de primera división, pues únicamente se usa durante un partido cada semana. Y después el hecho de disponer también del consumo o de los puntos de consumo eléctricos que vamos a tener, que generalmente estamos hablando de cosas relativamente importantes para lo que a instalaciones de alumbrado se refiere. Por otro lado, hablamos también de que podemos tener una serie de características que hagan que tengamos que tener en cuenta factores importantes como la seguridad. Justo aquí los ejemplos que podemos encontrarnos en una piscina. En una piscina, pues obviamente todo lo que es seguridad eléctrica, por un lado, y luego a la hora de seleccionar los tipos de luminaria por temas de corrosión o condensación en las propias luminarias, pues son aspectos que pueden influir mucho en el resultado final de la iluminación. En pabellones polideportivos podemos encontrarnos la solución de colocar alguna malla protectora para evitar pelotazos o impactos de los objetos de juego, de pelotas, de discos, etcétera, que puedan llegar a ocasionar un... ¿Qué caracteriza básicamente a la iluminación deportiva? Pues básicamente tenemos estos tres puntos clave que hacen de este tipo de iluminación un caso bastante especial. Por un lado, estamos hablando de los jugadores como usuarios principales de la iluminación, pues que se están desplazando y moviendo con acciones rápidas y para lo cual necesitan unas prestaciones visuales y lumínicas adecuadas al tipo de juego que están desarrollando. Por otro lado, también estamos hablando de que muchas veces el objeto principal del juego, una pelota, un disco, una pluma en badminton, etcétera, o una pelota de ping-pong, estamos hablando de objetos muy pequeños que se mueven a gran velocidad y hace que la iluminación deba proyectarse de una forma adecuada. Y por último, también tenemos otra de las características que estamos hablando de 3 dimensiones. Casi últimamente tenemos como en las futuras recomendaciones, casi se da más importancia a los planos verticales que a los planos horizontales. ¿Por qué? Porque el poder ver dónde va una pelota de básquet o de voleibol, el poder identificar bien a los jugadores, etcétera, hace que la parte vertical de la iluminación cobre una importancia elevada en este tipo de instalaciones. A partir de ahí, pues hablamos también de las diferentes zonas o de los diferentes espacios que podemos encontrar dentro de una instalación o de un recinto deportivo. En primer lugar, hablamos de que no solo hay que considerar la zona propia de juego, la propia pista de juego, sino también a la hora de iluminar, considerar toda la zona perimetral que se denomina la zona de seguridad y que influye también en el desarrollo del juego. Por otro lado, en una piscina también es importante el identificar, o desde el punto de vista del volumen submarino que en la piscina, en natación
participado en campeonatos de natación, es importante poder percibir allí dentro. Cada vez también es más importante el considerar que puede haber una retransmisión por televisión de un espacio deportivo. Las cámaras de televisión son casi más sensibles que el ojo y necesitan de unos requisitos casi más exigentes que los que podemos decidir cuando hablamos solo de personas. Hay espacios, como comentaba anteriormente, particulares, como puede ser la zona de banquillos, la zona destinada a árbitros, etcétera, que debe considerarse también como elemento de tratamiento. Y obviamente, cuando se da el caso, las gradas o los espacios destinados a los espectadores deben tenerse en cuenta también para considerarlos a la hora de analizar el volumen que estamos viendo. ¿Dónde podemos encontrar o qué criterios seguir para iluminar este tipo de espacios? Básicamente podemos encontrar una norma, que como he comentado antes es una norma europea y española, que es la 12193, que habla de la iluminación de instalaciones deportivas. En esta norma nos podemos encontrar todos los criterios para iluminar este tipo de espacios y además para cada una de las disciplinas deportivas que podemos encontrarnos, cuáles son los requisitos lumínicos mínimos exigidos. ¿En función de qué? Ahora lo veremos, del tipo de competición de que estemos hablando. Si esto obviamente no será igual si estamos entrenando que si estamos realizando un partido de competición. Por otro lado, si nos podemos encontrar con instalaciones deportivas interiores o exteriores, y estas, al ser instalaciones de iluminación, están sujetas a la reglamentación aplicable. Aquí podemos encontrar tanto el Código Técnico de Edificación en la sección H3, que hace referencia a la eficiencia energética de instalaciones de iluminación, pues tener en cuenta las consideraciones que allí se describen. Y si estamos hablando de instalaciones exteriores, obviamente tener en cuenta el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, o en caso de que sean diferentes autonomías, tipo Canarias, Cataluña, etcétera, las leyes de protección del cielo que puedan aplicarse en este tipo de instalaciones. Son los principales aspectos legales y normativos que debemos tener en cuenta para ejecutar un proyecto de iluminación. Así, ¿en qué nos basamos para definir la iluminación? Básicamente, pues lo que debemos garantizar es que la actividad deportiva se pueda desarrollar de la misma manera en cualquier punto del terreno de juego. Y eso exige que la iluminación sea muy uniforme a lo largo de toda la superficie del terreno. Por otro lado, hablamos también del nivel de competición del cual estamos hablando, ¿no? Se definen varias clases de iluminación, de más o menos exigentes, en función del tipo de competición de que estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de competiciones nacionales o internacionales, regionales, locales, o si estamos hablando de espacios de entrenamiento o deporte escolar o aficionado, obviamente no serán iguales las necesidades. En ese punto se definen todo lo que son los parámetros básicos lumínicos que empleamos para iluminar este tipo de espacios. Pues hablamos de iluminancias medias, tanto a nivel de planos horizontales como de planos verticales. Hablamos de uniformidades. Obviamente, definir una malla de cálculo convenientemente dimensionada al espacio que estamos analizando. Tener en cuenta también los aspectos cromáticos en cuanto a resolución cromática, temperatura de color que estamos empleando para iluminar el espacio. Y uno de los aspectos casi críticos e importantes de este tipo de iluminación es el control del deslumbramiento. Como parámetro se emplea el UGR, según la norma 12
trabajo para interiores, o si estamos hablando de una instalación exterior, el índice GR son dos parámetros que se emplean para iluminar. Por otro lado, también nos podemos encontrar que gracias a la tecnología que comentaba al principio de la presentación, podemos definir todo lo que son diferentes escenas, sectorizando espacios, regulando potencias y flujos luminosos para poder adaptar la iluminación a la actividad real que se está llevando a cabo. No es lo mismo hacer un entrenamiento que jugar un partido el fin de semana. Obviamente, soluciones para, además del cálculo del índice UGR, pues controlar los ángulos de apantallamiento o iluminar los planos superiores a las luminarias para reducir el deslumbramiento, pueden ayudar a mejorar la visibilidad en este tipo de espacios. Y contar también con lo que son los diferentes colores de las superficies para que la iluminación de respuesta a una buena percepción de los mismos durante el desarrollo del juego. ¿Qué otras consideraciones también debemos tener en cuenta? Pues obviamente estamos hablando de una instalación de iluminación que puede ser tanto exterior como interior y sometida, como puede ser el caso de una piscina, a solicitaciones importantes, con lo cual debemos definir tanto en cuanto a materiales como índices de protección o índices de impacto los adecuados a aquel tipo de espacio. Generalmente también ocurre que las instalaciones de iluminación deportiva son de difícil accesibilidad, sea en un pabellón deportivo o en un estadio. La accesibilidad a los componentes de la instalación es difícil y hay que prever dónde se van a instalar para poder hacer las operaciones con los menos problemas o de la forma mejor. Tenemos que tener en cuenta también que pueden darse ciertas consideraciones con deportistas con insuficiencia visual, pues debemos tenerlo en cuenta. Y obviamente, cuando estamos iluminando un espacio deportivo, tanto la iluminación y señalización de emergencia como todos los espacios auxiliares que consideramos en una instalación de este tipo, como son estos que se describen aquí, deben también ser iluminados de la forma adecuada. Para ello, pues podemos consultar tanto el Código Técnico de Edificación como las normas que he mencionado anteriormente para el. Entramos ahora en un poco el definir cuáles son las características de los diferentes componentes que tenemos que tener en la instalación de iluminación. Hablamos básicamente de luminarias, de la propia fuente de luz LED y de los drivers. En este sentido, el Ministerio, el Español de Iluminación y el IDAE han desarrollado unas guías de lo que están bastante bien orientadas en el sentido de cuáles son las exigencias que debemos pedir a los diferentes componentes de la instalación de iluminación. Básicamente, encontramos una guía de requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior y lo mismo para alumbrado interior, por un lado. Y por otro lado, el reglamento de eficiencia energética en alumbrado exterior y el propio Código Técnico de Edificación incluyen unas partes en las cuales se definen las exigencias de los componentes de la instalación. A grandes rasgos, pues un poco las exigencias que deberían pedirse tanto al propio fabricante, pues son un poco estas que comento aquí, que tenga un sistema de calidad implantado, que tenga un sistema de gestión ambiental también acreditado, que disponga de un catálogo importante de sus productos, que las fichas técnicas de los productos que proporciona sean las que realmente proporciona el producto, que disponga de los diferentes certificaciones y ensayos expedidos por laboratorios de renombre y acreditados,
que den o que proporcionen la garantía de fiabilidad que ese fabricante tiene para poder prestar productos a este tipo de instalación. Por otro lado, cuando hablamos de la luminaria, pues las condiciones que debemos exigir a una luminaria, pues en primer lugar es que disponga de la fotometría adecuada a la iluminación de este tipo de espacios, que la fuente de luz cumpla también con los aspectos de color exigidos, que la protección eléctrica de la luminaria sea la adecuada a aquel tipo de espacios. Pensemos, por ejemplo, en piscinas o en polideportivos escolares donde hay niños que pueden llegar a alcanzar las condiciones de la instalación, que la vida útil de la luminaria sea la que realmente exponen en sus catálogos. Para ello, pues, sobre todo en las fichas técnicas tiene que venir convenientemente indicado, debe estar bien definida para que todo lo que sea la estanqueidad, la protección y la resistencia a los impactos sea adecuada, y que el fabricante también disponga de todos los certificados y ensayos pertinentes para garantizar que el producto cumple con todas las exigencias, ¿no? Para que pueda establecer una garantía que generalmente se establece en unos 5 años de garantía total del producto, y sobre todo también ya hemos visto la dificultad que representa la accesibilidad a la instalación, pues que el mantenimiento de este tipo de luminarias sea de la forma más fácil y accesible para los operarios que en ella intervienen. Por otro lado, nos encontramos con otro elemento importante que es el driver. ¿Qué consideraciones tenemos que exigir al driver? Pues que sea el adecuado para la fuente de luz que estamos analizando, que el proceso de encendido y de regulación del flujo luminoso de la fuente de luz cumpla, que todo lo que es efecto flicker o el efecto de parpadeo que puede llegar a ocasionar las fuentes de luz esté dentro de los límites exigidos por la reglamentación, que tengan las protecciones contra sobretensiones para evitar sustos en este sentido, y obviamente lo mismo que se le pedía a las luminarias, ¿no? Certificados de garantía, fichas técnicas, cumplimientos con la normativa comunitaria, etcétera, que se puede recoger en las anteriores publicaciones que he comentado anteriormente. Y dicho esto, espero haber dado una introducción rápida, no disponía de más tiempo. Y nada, si hay alguna pregunta, me espero hasta el final y paso la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Las preguntas las podéis pasar por el chat, ¿vale? Luego, si tenemos tiempo, ya las pasaré a los ponentes. Marc, si puedes compartir tu presentación ahora. ¿Se ve en mi pantalla? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve mi presentación? Sí, se ve tu presentación perfectamente. Ok. Buenas tardes, yo soy Marc Baivé de la empresa Selum. Nosotros somos un laboratorio de ensayos de luminotecnia y en este apartado vamos a hablar sobre los temas relacionados con las auditorías lumínicas en los proyectos de iluminación de instalaciones deportivas. Para empezar, en esta webinar nos vamos a centrar en el estándar español, la UNE 12193, la del 2009. Es importante destacar que dentro de muy breve o ya ahora saldrá una pequeña actualización de la nueva norma con algunos cambios, pero sobre todo todo lo que vamos a hablar casi se mantiene en el futuro estándar, por lo que también se podrá aplicar.
Para empezar, el estándar nos marca qué puntos tenemos que realizar tanto en el programa de cálculo como en la auditoría de iluminación. Siempre es mejor cuando hagamos el proyecto lumínico con un programa de cálculo que los puntos de cálculo sean muy parecidos a los puntos de medición luego en el campo, porque así podremos comparar realmente si el proyecto se ha realizado correctamente o, otro tema muy importante, si los enfoques de los proyectores se han hecho correctamente, porque es un fallo muy grave en las instalaciones que ocurre bastante a menudo. Entonces, para comparar rápidamente, siempre se recomienda que la malla de cálculo sea similar a la malla que se realizará en campo. Y en el estándar te marca la fórmula, que tenéis esta fórmula de aquí, que nos indica cuál tiene que ser la interdistancia del mallado para realizar las mediciones. Utilizando esta fórmula de aquí, con el punto más largo de la distancia del campo, podemos encontrar la interdistancia entre puntos. Y con esto nos creamos nuestro mallado. En campos tipo campos de fútbol realmente aparecen muchos puntos de medición y es importante realizarlos para, por ejemplo, calcular las uniformidades. Por lo tanto, no solo es una medición en el centro del campo, abajo la portería y en el córner, sino que hay que realizar los puntos, todos los puntos del mallado. Si nos encontramos campos irregulares, también el estándar nos marca una pequeña guía de cómo realizar tanto el mallado de cálculo como el mallado de medición. Por ejemplo, nos marca un ejemplo de un campo de atletismo donde los puntos ya no es una matriz cartesiana, sino que tiene que ser acorde con el radio de la curvatura del campo de atletismo. Esto es importante, porque si no, los valores de calculados versus los medidos pueden ser bastante diferentes. Por lo tanto, en campos curvos se tiene que utilizar también este tipo de mallado. Los parámetros que tenemos que medir en la instalación realmente son los mismos que utilizamos en un programa de cálculo. Lo que hay unos parámetros que son más sencillos que otros de medir. También los instrumentos a utilizar, algunos más sencillos, algunos más complejos o un poco más caros de obtener. El parámetro más importante es la iluminancia, el lux, eso es muy sencillo de calcular y de medir. Los valores de uniformidad también son importantes para evitar las manchas en el campo y también tener una buena uniformidad en los planes verticales para las cámaras de televisión. Y también los parámetros de color. Este parámetro muchas veces se da de producto, de luminaria, pero luego en campo tenemos que comprobar que realmente la reproducción cromática de la fuente de luz es la que se tendría que instalar. Hay otros parámetros más también importantes que a veces no se van a medir en campo, pero son muy importantes, como son el deslumbramiento, sobre todo el UGR y el GR, y nuevos parámetros de color que han aparecido en el nuevo estándar, como es el TLCI, que luego lo explicaremos. Y también el tema del flicker, ya que las luminarias si tienen un rizado importante en su señal de luz, puede provocar, por ejemplo, que en las cámaras de televisión se vean rayas negras y es un problema. Entonces, en el nuevo estándar, en el actual no, pero en el nuevo sí, ya aparecerá los valores mínimos que se tienen que cumplir de flicker de los productos. Pero este parámetro también es importante medirlo en campo. Para empezar, la iluminancia, luz, como hemos dicho, lo podemos definir como es la cantidad de luz que llega a una superficie, la cantidad de luz que llega, no que se refleja. ¿De acuerdo? Es el parámetro más típico que utilizamos más en nuestro sector y los valores de iluminancia los podemos medir o representar en diferentes geometrías. El más típico es el de la iluminancia horizontal, que es el que más utilizado, que el estándar nos marca los valores de iluminancia horizontal que tiene que tener el campo deportivo, pero también es importante analizar y medir la iluminancia vertical. Este es un parámetro muy importante para tener un buen modelado de los jugadores al grabarlos con cámaras de televisión y para que los espectadores los vean correctamente. Por lo tanto, siempre hay que poner planos verticales para analizar los niveles contra la cámara y para los espectadores. Estos niveles también se tendrán que realizar las mediciones en campo. ¿Cómo realizamos las medidas de iluminancia en un campo deportivo? El estándar nos marca que las medidas se tendrán que realizar en el suelo, pero
Es verdad que hay otras normativas, por ejemplo, como UEFA, algunas normativas en Sudamérica o en Asia, que nos indican que se tiene que medir a 1 metro de altura. Para realizar estas mediciones, primero tendríamos que hacer el mallado y en cada punto tendríamos que insertar nuestro luxómetro a 1 metro de altura, por ejemplo, utilizando un trípode, como se ve en la imagen. Consideraciones importantes son, por ejemplo, que el usuario, el técnico que realiza la medida, no tiene que hacer sombra al aparato. Esto es importante. Entonces, siempre se tiene que intentar estar separado de la luz directa luminarias a sensor para no hacer una medida aberrante. Entonces, siempre se tiene que estar o abajo del sensor o bastante separado para no hacer sombras. El otro parámetro es la iluminación vertical, como hemos dicho que es tan importante para el tema de las cámaras. Dependiendo de la norma o el estándar, nos marca que la altura tiene que ser de 1 metro. En el nuevo estándar nos marca 1,5 y ya en UEFA y en Liga nos marca también que la medida vertical es de 1,5 metros. Para realizar la medida con un luxómetro es muy similar a la medida de iluminación vertical, horizontal. Es insertar el trípode y la célula del luxómetro tiene que estar mirando hacia la cámara. Y si no tenemos la ubicación de las cámaras, tenemos que hacer las medidas en los 4 ejes respecto al eje vertical. Entonces, vamos moviendo en rotación el luxómetro y vamos realizando las medidas de iluminancia vertical en los 4 puntos. El otro parámetro importante, una vez hemos realizado el mallado y los valores de iluminancia, es el cálculo de la uniformidad. Este parámetro es muy importante para que no haya manchas en el campo y haya problemas en el campo de juego y para los espectadores y las cámaras de televisión. Esto, al hacer un proyecto, es muy importante. Como podemos observar, uno se ve con una uniformidad mejor y el otro ya empezamos a ver manchas. ¿Cómo hacemos el cálculo de la uniformidad? Eso, insertado aquí la fórmula, que es la iluminancia mínima entre la media. Y analizando esta fórmula, por ejemplo, podemos comprender mejor al hacer un proyecto. Vemos aquí que la importancia es tener una buena uniformidad, valores uniformes en todo el campo. Valores muy altos nos afectan, pero el valor que nos afecta más es el valor mínimo. Por lo tanto, siempre tenemos que atacar a los valores mínimos que tenemos en el proyecto y que la auditoría se tienen que comprobar. Normalmente los valores más peligrosos son en el centro del campo, a los laterales del centro del campo son los valores más complejos y también esquinas y en portería. Siempre son los valores más críticos. El otro parámetro importante que nos indica la norma que hay que cumplir es el deslumbramiento. Para instalaciones deportivas tenemos 2 deslumbramientos. Tenemos el UGR, que sería para instalaciones de interior, donde hay paredes, pues utilizamos el UGR. Para exteriores utilizaremos el GR. El UGR lo que tiene en cuenta es la luminancia directa de luminaria a observador y también tiene en cuenta los reflejos del entorno, es decir, el brillo que nos provoca las paredes. La relación entre los 2 brillos, las 2 luminancias, es lo que nosotros entendemos como deslumbramiento UGR. Por lo tanto, este valor es bastante complicado de medir en campo. Sí que hay instrumentos para medir el UGR, pero normalmente pues, son aparatos complicados y bastante caros. Se utiliza solo en el programa de cálculo. En el programa de cálculo podemos poner unos observadores y ahí hacemos el cálculo del UGR. Pero sí que existen aparatos que puedan medir el UGR. Para el GR es un parámetro similar que se utiliza en exterior y es más o menos similar. No tenemos las paredes del entorno, pero sí que se calcula todo el entorno. Por ejemplo, las superficies horizontales del campo. Entonces, el UGR sería el similar. Normalmente el efecto es cuando levantamos mucho los proyectores porque queremos enfocar muy hacia adelante del campo, nos provoca este deslumbramiento que es muy peligroso y puede ser un problema grave para los jugadores o, por ejemplo, para los porteros. Entonces, siempre se intenta que los enfoques sean lo más hacia abajo posible. Y esto también se tendría que analizar en las auditorías de iluminación. Vemos aquí la fórmula sacada del estándar.
El otro parámetro que nos indica la normativa de iluminación deportiva es el índice de reproducción cromático. El índice de reproducción cromático lo que se indica es la capacidad de la fuente de luz, del color de nuestras luminarias, en reproducir los colores de la forma más real posible o la forma mejor posible. Para ello se utiliza una referencia. No se utiliza el sol, como mucha gente se piensa, sino se utiliza un patrón, ¿de acuerdo? El patrón que se utiliza es dependiendo de la temperatura de color. Para temperaturas de color neutras y cálidas se utiliza el iluminante A, que es una lámpara halógena a 856 Kelvin. Para mayores de 4000 se utiliza el iluminante D65, que es el de luz día. Por lo tanto, el reproducción cromático nos compara respuestos patrones y nos dice si con estos colores veremos bien los colores del campo. Importante destacar que el RA solo tiene en cuenta el cálculo en los primeros 8 colores de la tabla. No coge los valores saturados ni el color rojo. Por tanto, esto es un problema porque podemos tener una luminaria con un buen RA, pero una mala reproducción en el rojo. Y siempre es importante analizar todos los colores, no solo el RA. Pero el estándar solo nos obliga a tener un buen RA, no los otros colores. El tema del patrón. El nuevo estándar nos presenta otro parámetro. El RA va bien para predecir el buen color que veremos de los objetos con esta fuente de luz, pero no tiene en cuenta la cámara de televisión. Entonces, se desarrolló otro parámetro que es la capacidad de la fuente de luz en reproducción de los colores a través de una cámara de televisión. Y este es el TLCI. Este parámetro nos indica que la capacidad de reproducir los colores de nuestra fuente de luz, pero viéndolo con una televisión. Entonces veremos si viéndolo nosotros en una televisión, viéndolo en nuestra casa con la televisión, si veremos bien los colores del campo, del césped de los jugadores. ¿De acuerdo? Es un parámetro muy similar al RA, pero con un cálculo un poco distinto. Es muy parecido. Normalmente las fuentes de luz que tienen una buena RA también tienen un buen TLCI. Pero en algunos casos puede ser distinto. Pero siempre se recomienda mirar los dos valores. Otro parámetro muy importante que aparece en el nuevo estándar es el tema del flicker. El flicker es el parpadeo de la luz. No el parpadeo visible, sino el invisible. Este parámetro es importante porque luego las cámaras de televisión, si el producto tiene mucho flicker, veremos estas rayas negras. El nuevo estándar sí que nos limita los valores de flicker que tiene que tener nuestro producto. El parámetro más importante es el porcentaje de parpadeo, que es la modulación, como la onda del rizado de la luz, si es muy fuerte o es muy estrecha. El parámetro de flicker no nos indica si aparecerá el efecto estroboscópico. El efecto estroboscópico es cuando nosotros tenemos un movimiento repetitivo y vemos el efecto de las discotecas o la de rueda del avión, que lo vemos en un movimiento entrecortado. Este parámetro es muy importante, pero al final no se ha decidido incluir en el estándar de alumbrado deportivo. Pero en algunos pliegos sí que se está empezando a poner. Entonces, puede ser que tengamos que medir o el índice de flicker o también el SVM, que es el parámetro de si nuestra fuente de luz da o no el efecto estroboscópico. Aquí vemos el ejemplo de una señal. Esto sería la señal de la luz de nuestra luminaria. Vemos que la luz, el nivel de iluminación está entre el 100% y luego baja hasta el 40%. Y tiene este rizado constantemente. Esto es el flicker, este rizado de señal. Y vemos que este tipo de fuente de luz nos genera un porcentaje de flicker del 48,2%. Por lo tanto, vemos en el gráfico de peligro según la IE 1789 que estaría fuera. Y este producto no sería idóneo para instalaciones deportivas donde se haga retransmisión de televisión, porque podríamos empezar a ver las rayas negras y sería un problema bastante grave. Os pongo el ejemplo de una auditoría de iluminación que me ha podido proporcionar la empresa E4, que damos las gracias. Vemos el ejemplo, como os he comentado antes, de cómo realizar las medidas de iluminancia horizontal, la primera. La segunda, cómo se realiza la medida de la iluminancia vertical con el trípode y con el luxómetro puesto en vertical. Y la tercera veríamos cómo se realiza la medición de los parámetros de color con un espectroradiómetro
también en el trípode y evitando las sombras en la medida del instrumento. De aparatos, rápidamente os voy a hacer una pequeña muestra. El más típico es el luxómetro, es para medir la iluminancia. Y el parámetro más importante que se tiene que tener en cuenta para un luxómetro es el F1'. El F1' es la respuesta espectral. Este parámetro es el más importante porque es el que nos dirá si realmente el fotómetro permite medir el lux de verdad y no esté midiendo energía. Nosotros tenemos una curva de sensibilidad, que es la curva de visión fotópica, y nos indica que en función de la longitud de onda tenemos menos o más sensibilidad. Y esa curva es la que indica esta información. Por lo tanto, el luxómetro no tiene que medir energía, sino tiene que medir energía sensible para nuestra percepción. Y el F1' es el que nos indica este parámetro de aquí. Por lo tanto, siempre que tenemos que adquirir un luxómetro, tenemos que mirar este parámetro, no la precisión, sino la respuesta espectral, la F1', porque nos indicará la calidad de nuestro luxómetro. Os he insertado aquí diferentes parámetros de calidad para que si un día tenéis que adquirir un luxómetro lo podéis mirar. El otro parámetro importante también son los parámetros de color, como son los colorímetros. El colorímetro solo nos indica las coordenadas de color. Por lo tanto, solo nos puede medir las coordenadas de color o la temperatura de color. No nos permite analizar el espectro, que es la base para sacar luego muchas informaciones o la reproducción cromática. Entonces, estos aparatos anteriormente se utilizaban mucho, pero ahora están bastante obsoletos. El parámetro mejor para medir los parámetros de color son los espectroradiómetros. Estos aparatos sí que permiten analizar todo el espectro de la luz visible y de ahí sacamos matemáticamente coordenadas cromáticas, temperatura de color, reproducción cromática, el TLCI. Por lo tanto, estos son los parámetros que sí que se tendrían que utilizar para medir el color. Tenemos otros instrumentos que no son tan conocidos, pero también pueden ser muy útiles, como luxómetros que ya nos hacen medidas de iluminancia vertical o, en este caso, iluminancia cilíndrica. Entonces, ya están preparados para tú ponerlo en el trípode y a la vez te hace las medidas de las iluminancias verticales en todo el entorno. Y aquí os presento instrumentos que permiten analizar el deslumbramiento. Son instrumentos que miden luminancia, pero miden la luminancia global de la imagen. Por lo tanto, de ahí pueden separar la luminancia de vedo de la luminancia de fondo y calcular matemáticamente el GR, el UGR, el TI para carreteras. Esos instrumentos son muy interesantes, pero aún hoy en día tienen un precio bastante elevado. Por lo tanto, cuesta que la industria se pueda cargar de estos instrumentos y poder hacer las comprobaciones. Pero poco a poco van apareciendo más, los costes van bajando y van entrando más en la industria. Y para acabar, los medidores de flicker, que es los medidores de parpadeo. Realmente un medidor de flicker lo que es un luxómetro, un fotómetro, pero que mide extremadamente rápido. Puede medir 0,1 segundos el valor de la luz y, por lo tanto, puede medir y calcular toda la señal de la onda. Entonces, desde ahí podemos hacer los cálculos de índice de Flicker o el SVM del efecto estroboscópico. Muchas veces los aparatos de flicker van unidos a un espectroradiómetro y muchas veces los equipos lo tienen los dos a la vez, pero realmente el medidor de flicker solo es un fotómetro. Cualquier duda que tengáis para equipos, pues podéis conectarme y os doy información. Con todo esto, muchas gracias y dejo paso al siguiente ponente. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Ahora sí, muy bien. Soy Jordi Puig, responsable técnico de la empresa Novatilu, del Departamento de Alumbrado Público. Y bueno, vamos a dar quizá una visión un poco distinta. Voy a compartir la imagen. Creo que la veis ya. Bien. Yo voy a dar una visión un poco distinta. Agradezco, desde luego, todas las intervenciones anteriores porque habéis estado facilitando una información muy precisa, tanto a nivel normativo como a nivel de laboratorio, de medidas y de auditorías.
Pero yo voy a dar, recogiendo un poco el guante de lo que ha dicho Carlos, en relación a todo lo que son las especificaciones y requerimientos técnicos de las luminarias. Como fabricante, pues quiero dar una visión un poco más fácil, ¿no?, de cara al usuario final, a los clientes, a los instaladores que deben poner en marcha este tipo de instalaciones. Vamos a dar quizá una visión un poco más pragmática de cuáles son las consideraciones más importantes a la hora de poner en marcha una instalación. La primera cuestión que quiero abordar es que se trata de algo bastante distinto a lo que es el alumbrado público. Sí que nosotros, como especialistas en alumbrado público y la mayoría de instaladores, pues el tema del alumbrado de calles, de viales, pues es algo que más o menos está muy asumido, digamos, muy tipificado, y por tanto, pues la resolución y la puesta en marcha de un sistema de alumbrado vial, pues es relativamente más comprensible y más fácil, ¿no? Pero no es así con instalaciones de tipo deportivo, porque sobre todo con la nueva tecnología LED nos vamos a encontrar con cuestiones importantes a considerar. La primera de ellas, y bueno, reitero un poco lo que ha dicho Carlos, me refiero a que en alumbrado vial pues nos regimos principalmente por lo que es el reglamento de eficiencia energética, y en cambio en instalaciones deportivas principalmente nos regimos por la norma UNE 12.193. En cada una de ellas pues, se regulan pues, las peculiaridades de cada una de las instalaciones, sobre todo en la norma de instalaciones deportivas. Pues lo que tenemos pues, es todo lo que es relativo a cada uno de los deportes, en qué circunstancias se deben iluminar, cuáles son los requerimientos en función pues, de las categorías, etcétera, etcétera. Para tener una visión también algo distinta una de otra, otra cosa importante es que normalmente en estudios de viales trabajamos con estudios lumínicos tipo. Ya sabéis que son estos estudios lumínicos en que ya viene todo bastante prefijado, se introduce una serie de parámetros y podemos efectuar el estudio lumínico. Pero no es así en estudios lumínicos para instalaciones deportivas, donde tenemos algo muy específico y cada vez es bastante distinto al anterior estudio. No hay unos patrones muy fijos, ¿no? Otros condicionantes especiales que creo que vale la pena tener en cuenta y que en algunos aspectos ya se han citado aquí, son los condicionantes que fijan las federaciones deportivas, la UEFA, por ejemplo, también, y cuáles son los condicionantes de cara a retransmisiones televisivas. Lo que ahora estaba hablando Marc, por ejemplo, respecto al flicker, ¿no? El flicker es un parámetro muy importante, desde luego, para evitar las franjas negras, pero también hay algo muy importante que quería añadirlo, puesto que el flicker también es mucho más restrictivo en el caso de tener una instalación con cámaras, una retransmisión televisiva con cámaras de slow motion, que están filmando a una velocidad mucho más alta, con lo cual este flicker es aún más crítico, ¿no? La temperatura de color también lo ha citado ya Marc, la homogeneidad y los niveles. Desde luego, todo esto son requerimientos como muy importantes y muy especiales, ¿no? ¿Cuáles serían los aspectos que considero que debemos tener en cuenta a la hora de poner en marcha una instalación o a la hora de hacer un proyecto? Quizá uno de los aspectos que considero como muy importante, porque afecta mucho al resultado final, es la gran importancia que tiene el saber y el poder reproducir lo más fielmente el espacio que tenemos que estudiar. A la hora de hacer el estudio lumínico, así como en una calle normalmente pues tenemos una superficie plana con un ancho de vial, etc., aquí en el estudio lumínico de una pista no solamente vamos a considerar pues, la superficie plana del terreno de juego. Tiene una tremendísima importancia el saber
a qué distancia están las paredes, si hay gradas o no hay gradas, a qué altura está el techo, qué distancia hay entre proyector y el techo, cuál es el índice de reflexión de todas estas paredes, incluso del pavimento, porque de todo ello depende de que realmente al final este estudio lumínico sea realmente coincidente con lo que vamos a medir al final, ¿no? Con lo cual, esto considero que es uno de los factores muy importantes, al menos así lo tenemos en cuenta en Novatilu, que es donde estamos realizando pues, estudios lumínicos para instalaciones y, por tanto, pues, nos hemos dado cuenta que este parámetro es absolutamente fundamental. Otro aspecto importante, lógicamente, al menos en nuestro caso, pues contamos con qué herramientas son las que debemos utilizar. Pues en nuestro caso utilizamos pues, nuestras gamas de proyectores de potencias bajas y medianas y las gamas de proyectores de alta potencia, hasta 1000 vatios. Y con unas distribuciones lumínicas especialmente pensadas para este tipo de aplicaciones, que principalmente van a ser distribuciones lumínicas circulares de distintos ángulos de abertura, o bien en algunos casos también podemos trabajar con distribuciones lumínicas asimétricas. Vamos a empezar quizá pues, por los pabellones indoor. Yo aquí he querido hacer una clasificación o poner dos ejemplos, quizá los más habituales, de cómo se resuelve un estudio lumínico dentro de un pabellón indoor. Y todos tienen sus ventajas e inconvenientes. Fijaros, tendríamos quizá un primer escenario posible con una matriz de proyectores y luego el otro con una iluminación bilateral. Fijaros que en este caso estaríamos hablando de unos proyectores que serían pues, circulares con un ángulo de abertura más o menos ancho en función de la altura, en función de otros parámetros, de la cantidad de proyectores, pues íbamos a tener un ángulo de abertura superior o inferior. Y partimos de que toda la iluminación va a ser totalmente o bueno, prácticamente cenital, ¿no? Esto tiene ventajas porque se consiguen niveles de uniformidad pues, relativamente altos, pero tiene quizá el inconveniente de que si se trata, por ejemplo, de un pabellón de baloncesto, lógicamente los proyectores más cercanos a la canasta pues, van a provocar posiblemente algún tipo de deslumbramiento en el jugador. Con lo cual, también se dispone de este otro tipo de solución. Dos franjas, dos bandas laterales de proyectores iluminando hacia el centro de la pista, como es este caso de aquí, como podéis ver, ¿no? En este caso se consiguen también homogeneidades muy elevadas, puesto que con una altura adecuada y con ópticas asimétricas, en este caso, se podría conseguir pues, este tipo de respuesta. Tiene la ventaja de que, por tanto, se reduce bastante el deslumbramiento en los jugadores y las molestias y por tanto pues es una pista pues como muy práctica, muy cómoda. Esto sería más o menos quizá cómo resolveríamos un caso de unos pabellones indoor, dos soluciones. En el caso de iluminación de pistas outdoor, he puesto un ejemplo de un campo de fútbol, aunque podría ser una pista de tenis o podría ser cualquier otra pista, ¿no? Pero he querido diferenciar una tipología que sería la correspondiente a una iluminación con 4 columnas, que es uno de los casos muy típicos, 4 columnas laterales, pero equidistantes a un cuarto, más o menos. Esta es una configuración muy clásica y en este caso, digamos que en función de la cantidad de luz que se necesite y por tanto del número de proyectores que podemos utilizar y que debemos utilizar para conseguir estos niveles de luz, pues vamos a poder utilizar un tipo de distribución lumínica u otro. Por ejemplo, si necesitamos una iluminación pues, con niveles más o menos altos, pues vamos a poder colocar distintos proyectores iluminando distintas zonas para conseguir unos niveles de homogeneidad elevados, a la vez que una cantidad de luz también elevada. Ahora bien, hay
pistas, hay campos que solamente se requiere un poco de iluminación pues para entreno, pues porque necesitan poca luz y entonces allí es difícil poder poner tantos proyectores de mucha potencia concentrados en pocas zonas porque íbamos a tener una homogeneidad o unas zonas de sombra muy elevadas. Entonces, en este caso, lo que nosotros pues, sugerimos ocasionalmente pues, es utilizar un tipo de óptica asimétrica colocadas en esta disposición, donde se puede conseguir, pues, con niveles muy bajos de luz, se pueden conseguir pues, unos niveles de homogeneidad muy altos. Ambas soluciones son viables para distintos tipos de problemáticas y ambas tienen sus ventajas e inconvenientes. Simplemente habrá que saber, pues en definitiva, decidir cuál va a ser la importante, la más adecuada. Otra tipología que hemos considerado interesante es cuando las columnas están en los corners, más o menos alejadas de los corners, pero en los corners. En este caso no hay otra solución que hacer una disposición pues, con sistemas ópticos pues, circulares y con ángulos de abertura especialmente estrechos, sobre todo para los proyectores que van a iluminar la zona central, para poder conseguir hacer llegar la luz aquí con la máxima homogeneidad. Este sería, pues, por tanto, otro ejemplo distinto, ¿no? Y finalmente voy a abarcar un poco cuáles serían las consideraciones importantes a tener en cuenta en una instalación. En primer lugar, pues he querido observar las cuestiones mecánicas. Es importante, puesto que la tecnología es distinta, los proyectores quizás son algo más pesados. Por esto los proyectores actualmente, una gran parte de ellos, una mayoría de ellos, pues disponen de los drivers separados del propio módulo de LEDs. Pues es importante tener en cuenta si la columna va a soportar toda la carga que le vamos a poner. Por tanto, es importante conocer las especificaciones de la columna y si va a soportar todo este peso. Otra cuestión importante es que debemos hacer quizá unos soportes especiales, una adaptación mecánica de los proyectores. Será necesaria hacerla porque las dimensiones de estos proyectores e incluso el ángulo de inclinación que deberán conseguir con estos proyectores va a ser muy distinto al que se requería con el alumbrado tradicional. Con lo cual, pues es importante posibilitar que los proyectores se puedan orientar en las direcciones en las que se consiguen en los estudios lumínicos. Con lo cual, pues se va a tener que hacer una dotación de unas adaptaciones mecánicas para soportar todo esto. Otra cuestión importante, creo que todo el mundo por normativa esto ya lo está haciendo, los cables de seguridad, como se puede ver aquí en la fotografía, todas las luminarias deben tener su sistema de seguridad para evitar desprendimientos. Y finalmente, pues la distribución lumínica, lógicamente, esto va, digamos que esto va a condicionar, por ejemplo, dónde se van a colocar cada uno de los proyectores. Es importante conocer cada una de las distribuciones lumínicas para poder ordenar correctamente toda una parrilla de luminarias. Otro aspecto sería las cuestiones eléctricas. Bien, como he dicho hace un momento, tenemos luminarias en que los drivers pueden ir separados del proyector para reducir el peso y el volumen de equipos arriba en la plataforma. Esto significa que nosotros debemos separar el driver de los LEDs. Conlleva pues sus cuestiones técnicas a resolver. Nosotros, por ejemplo, pues facilitamos todo tipo de instrucciones para poder efectuar esta conexión correctamente. Desde luego tiene que haber un cableado especial adecuado con las secciones necesarias para subir
desde el driver hasta la parrilla de LEDs. Pensar que en este caso estamos hablando de tensión continua. Por otra parte, también hay que tener en cuenta si la instalación pues, tiene una distancia de unos 30 metros, que es lo habitual, o máximo 30 metros, pues nos encontraríamos con la necesidad posiblemente de añadir algunos tipos de protectores de sobretensión arriba en la parrilla de LEDs, puesto que cualquier inducción por la caída de un rayo se podría inducir en el cable de bajada y esto estropear los LEDs, con lo cual estamos ante ciertas necesidades a nivel eléctrico. Luego, por supuesto, pues todo esto dentro de un armario con sus protecciones individuales, más o menos seccionado en función de las necesidades de cada pista de juego. También hay que tener en cuenta las consideraciones en la instalación, las cuestiones ópticas. Debemos hacer una correcta orientación según los parámetros que obtenemos de nuestro sistema de cálculo, ¿no? De nuestro software de cálculo. A partir de aquí nosotros hemos de identificar cada uno de los proyectores, los sistemas de cálculo. He puesto aquí un ejemplo. Tendríamos quizá, pues bueno, este proyector de aquí que estaría en tal posición, que identificaríamos en qué posición está, en qué columna está, y también identificamos el punto de irradiación, hacia dónde tiene que mirar. Por eso es muy importante que la forma en que el instalador debe interpretar todo esto es de vital importancia que pueda esto traspasarlo luego a la pista de juego, ¿no? Y para hacer esto, pues dotamos de una herramienta muy necesaria, que es una mira telescópica que se puede adosar a la luminaria para poder orientarla correctamente. Nosotros sugerimos que previamente se sitúen unos conos en el campo y luego, pues, desde la parrilla de arriba se vayan orientando cada uno de los proyectores a su posición. Esto nos da, por supuesto, una gran aproximación al resultado final, aunque siempre es necesario, al final de todo, pues, hacer algún pequeño retoque. Estamos hablando de proyectores de ángulos de abertura muy cerrados y cualquier pequeña variación puede alterar el resultado final. Con lo cual, esto es imprescindible efectuarlo con la máxima precisión, aunque luego siempre es necesario hacer un último retoque. Y finalmente, pues tendríamos otra cuestión importante que es a tener en cuenta, que es el control y regulación. Bien, pensamos que dentro de este tipo de instalaciones actualmente es posible hacer una regulación muy apurada para poder facilitar, pues, encendidos, encender solamente una parte del campo, encenderla toda, subir el nivel, bajar el nivel, para conseguir distintas aplicaciones. Para esto nosotros trabajamos, digamos, con las soluciones que en Novatil ofrecemos on-field, que vendrían a ser, pues, basadas en Bluetooth o bien en protocolos DALI. Y siempre, pues, sería, pues, fácilmente, pues, a través de un dongle o directamente con una app o otros sistemas de control. A tener en cuenta, depende del estadio, las distancias entre las columnas puede ser muy grande, con lo cual es importante tener en cuenta que el sistema de comunicación debe llegar a tener estas distancias para poder crear la red de comunicaciones y poder controlar todo el alumbrado. Bien, y estas serían, pienso yo, quizá unas de las más importantes cuestiones a tener en cuenta, pues, para abordar una instalación, y que nosotros, en el caso de Novatil, siempre ponemos a disposición de los instaladores para darles el asesoramiento para que al final tengamos un resultado exitoso de una instalación. Y pues nada, ponerme a vuestra disposición, me espero hasta el final de las intervenciones, si tenéis alguna pregunta, y estoy, por tanto, a vuestra disposición.
y paso la palabra a María Hernández. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. No sé si ya se me escucha. Voy a empezar a compartir ¿Se te escucha? pantalla. Sí. Sí, voy a empezar a compartir pantalla. Aquí. Aprovecho para informaros que la sesión está grabada, ¿vale? Os la colgaremos como todas en el canal de YouTube y así la podréis volver a ver. Adelante, María. Ya se ve en la pantalla, entiendo, ¿no? Perfectamente. Perfecto. Soy, como comentaba mi compañero, soy María Hernández, me encargo del Departamento de Proyectos de Roblan. Y bueno, un poquito a colación con todo lo que ya se ha venido comentando hasta ahora, yo me voy a centrar un poquito más quizás en la parte relativa a lo que es el propio proyecto, pero llevado un poquito al siguiente, un poquito más a la parte más competitiva, digamos, a lo que se viene exigiendo en las diferentes normativas en función del deporte que estemos tratando. Y bueno, vamos a ver qué exigencias se tienen y qué herramientas utilizamos para desarrollar estos proyectos. Bueno, lo que realmente vamos a ver quizás un poquito todo lo que se ha venido viendo hasta ahora, pero bueno, vamos a ver que alguna cosilla no se ha comentado todavía. Bueno, lo primero que necesitamos saber antes de empezar a proyectar nuestra instalación deportiva, obviamente, son los datos relativos al proyecto. Como comentaba el compañero anteriormente, cuanto más detallada sea la instalación, cuanto más detalles nos den, pues obviamente el resultado que nos ofrezca el software de cálculo será muchísimo más real y más cercano a la realidad posible. Lo que sí es verdad es que en la práctica pues muchas veces nos tenemos que quedar con una serie de informaciones muy básicas porque el cliente no nos ofrece más o porque no disponen de ellas. Bueno, eso, diferentes consideraciones. Pero al final, realmente, por suerte, estos proyectos quizás sean los más, entre comillas, sencillos de desarrollar sin una información muy detallada, ¿no? Muy brevemente, lo necesario o lo imprescindible que tenemos que saber para realizar estos proyectos, pues obviamente las medidas del campo, sin ellas pues no podremos hacer nada porque necesitamos saber la superficie exacta sobre la que estamos midiendo. En principio, podría ser hay campos que son de medidas estándar y por tanto quizás no sea necesaria su medida, sino por ejemplo la del pabellón que tenga alrededor o del exterior de la pista en sí, pero en otros casos, como por ejemplo un campo de fútbol, puede variar en función de la competición, ¿no? Los campos menos importantes pues pueden tener una variación en las medidas. En cuanto otra de la información esencial es saber la categoría de competición, puesto que en base a esta categoría luego tendremos el dato de iluminancia media y de uniformidad que tenemos que conseguir en proyecto. Y ya si nos ponemos a ciertos tipos de grados de competición, también podemos necesitar saber dónde están presentes las cámaras de televisión que van a estar retransmitiendo el deporte en cuestión, ¿no? Y por último, el otro punto importante a tener en cuenta siempre pues será la ubicación de las luminarias. Cuanta mayor exactitud tengamos tanto de su ubicación en el campo como de sus alturas, obviamente habrá más precisión en el cálculo y por tanto luego el resultado que tengamos sea más cercano a la realidad. Con esto quiero decir que cada instalación es única y por tanto esa distribución de luminarias y esas orientaciones que vamos a obtener en nuestro software de cálculo va a ser único, va a ser para cada instalación será diferente. Y por tanto no podemos ofrecer un proyecto tipo como tal, no existe ese concepto. Únicamente podemos hablar de ellos quizás
en pádel, porque las ubicaciones de los postes y la altura de los mismos está ya definido, pero siempre será una buena idea y siempre habrá que hacer igualmente un estudio para, por si acaso se puede mejorar, bueno, pues si tiene alguna peculiaridad o por las reflectancias del propio suelo de la pista en particular, etcétera, pues bueno, siempre será necesario realizar igualmente el estudio. Como comentaba antes, una de las partes más importantes que tenemos que tener en cuenta es el tipo de competición que se va a llevar a cabo en el campo que tengamos entre manos, ¿no? Y en función de eso, pues tendremos que ver en la normativa las iluminancias y las uniformidades que estamos buscando. En ese sentido, en función también de la competición, puede ser que necesitemos ir subiendo, digamos, el grado o tengamos que ir buscando ese dato de iluminancia y de uniformidad en diferentes normativas. Como se ha comentado ya, la normativa base es la UNE 12.193, esa es la que rige y la que nos va a dar el dato, digamos, que necesitamos. Pero a medida que vayamos subiendo en competición, puede ser necesario ir a buscar el dato a la normativa de la Federación Nacional en particular, que estemos en la Federación del Deporte que estemos trabajando, o bien ya, si son campos más importantes, tendremos que ir a buscarlo a las federaciones internacionales, puesto que la normativa 12.193 realmente se queda muy como en competiciones muy básicas. Como ya se ha comentado anteriormente, bueno, pues la que rige actualmente es la norma 12.193, que, como comentaba, define la uniformidad y la iluminancia que tenemos que conseguir. Como ya se ha dicho, se agrupan los deportes en interior y en exterior, y en base a si es de interior o de exterior, los valores que busquemos serán distintos. Y luego se clasifica cada competición en base al grado de profesionalidad, ¿no?, del deporte. Y en base a eso tenemos las clases de alumbrados, que será 1, 2 y 3, siendo la 1 la más importante, la que engloba tanto a la competición nacional e internacional como a las ligas regionales e incluso las locales. Pero bueno, en principio estaríamos en el caso de de competiciones nacionales e internacionales principalmente y algunas regionales. Y luego ya si son campos más de clase 2, si estamos básicamente trabajando competiciones locales o nivel de entrenamiento, y el nivel o la clase de alumbrado 3, que serían únicamente para competiciones locales y para entrenamiento o para el caso de deportes escolares, ¿no? Simplemente comparando los valores que se necesitan para un mismo deporte en competición, en una instalación interior o en una instalación exterior, vemos que para el balonmano la iluminancia horizontal es más elevada, se necesita un dato más elevado para los proyectos, para las instalaciones de interior que para las instalaciones exteriores. Como comentaba antes, cuando ya empezamos a subir el nivel de la competición, puede ser necesario irse a las federaciones nacionales o bien al propio Consejo Superior de Deportes, que nos puede indicar si hay algún tipo de restricciones, si la competición ya es nivel nacional o si es nivel internacional. Sobre todo, aquí es donde ya empezaremos a buscar toda la información relevante a las competiciones televisadas, puesto que la normativa 12.193 no toca tanto todo este tema de la televisión en cuanto a datos de iluminancias verticales, a valores como tal, ¿no? Sí que habla de iluminancias verticales, pero no te exige valores para los diferentes deportes, ¿no? Y en el caso de este tipo de normativas, también pueden especificar algún tipo de recomendación en la instalación o, por el contrario, si se prohíbe instalar iluminarias en alguna zona en particular del campo.
Siguiendo con el ejemplo de balonmano que teníamos antes, este es un extracto de la Federación Nacional de Balonmano, y aquí ya vemos que empiezan a hablar de datos y de valores para el nivel, por ejemplo, de iluminancia vertical o un nivel de iluminación mínimo, que si recordamos antes hablaba de 750 la normativa, pero sin embargo la Federación de Balonmano ya habla de 1500 lux, ¿no? Entonces ya vemos cómo es importante recurrir a este tipo de documentación para no perder ningún, o sea, para no tener errores luego en el cálculo. Y ya para incluso mayor competición, hay ciertos deportes que emiten sus propias reglamentaciones y sus propios requisitos para sus deportes, ¿no? En este caso estamos viendo los requisitos que exige la FIFA para realizar o para que un campo sea considerado un campo FIFA. Y en este sentido, el documento es muy amplio y contempla absolutamente todos los detalles relevantes a todo a todo lo referente a un campo de fútbol. Pero bueno, la parte de iluminación obviamente también está muy definida. Y lo primero que te ofrece, porque se supone que esto es para un campo que aún no está hecho, es definirte una ecuación de manera que definas luego la altura de tus postes. Es decir, para conseguir tener un ángulo que la luminaria incida con un ángulo superior a 25 grados, necesitas que la altura sea X, ¿no? Pues esta altura te la define con esta fórmula, y bueno, gracias a eso pues ya puedes definir de forma lo más óptima posible la altura de tus postes. Igualmente también define una serie de zonas donde no instalar ningún tipo de iluminación artificial. En este sentido, los campos más óptimos son los que tienen toda la línea con luminarias, es decir, que la luz venga desde los laterales del campo de la forma más homogénea posible. Y aparte luego también nos permite tener luminarias en la zona del córner, ¿no? Pero que en ningún caso haya iluminación en los fondos para evitar el deslumbramiento para los atacantes y para los porteros, ni en la zona de los saques de esquina. Igual que para niveles FIFA, digamos, y para competiciones muy elevadas, este mismo documento también nos ofrece una serie de recomendaciones para niveles más bajos de competición, ¿no? Y como vemos, va desde el nivel más bajo, donde una de las ubicaciones más comunes son dos postes opuestos 2 a 2. Y luego si vamos subiendo, pues nos va recomendando que cada vez haya más postes, de manera que cada vez lleguemos a esa distribución que veíamos antes de que la línea de banda esté homogéneamente iluminada. Y de nuevo se repite la misma prohibición de ubicar luminarias detrás de las porterías y en las zonas de las esquinas. Bien, esta es la tabla con las iluminancias que pide la FIFA para sus campos, tanto en la iluminancia vertical, que nos está pidiendo más de 2000 lux para la cámara hacia la dirección de la cámara fija, como la iluminancia horizontal, que nos pide una media de 3500 lux, así como las uniformidades, ¿no? Si nos paramos a comparar con lo que nos pide la norma 12.193 para el mismo deporte, y si nos fijamos en la clase 1, que como veíamos antes es lo que considera, la normativa considera unas competición internacional, vemos que si no tuviésemos en cuenta esta serie de normativas un poquito más específicas, estaríamos
estaríamos en un error, puesto que por proyecto buscaríamos 500, pero realmente lo que nos están solicitando será algo mucho más elevado, ¿no? Quizás no llegar al nivel de FIFA, ¿no? Pero sí estamos buscando un nivel mucho más elevado que estos 500 lux que nos solicita la normativa 12.193. Por tanto, es muy importante, a medida que vayamos subiendo de competición y subiendo de categoría nuestro campo nuestra instalación deportiva, siempre buscar esas normativas más específicas y dejar un poquito más de lado, entre comillas, la 12.193. Bien, lo siguiente que voy a comentar muy brevemente va a ser cómo trabajamos en el software de cálculo. En nuestro caso, desde el departamento trabajamos en Dialux 4.13, pero bueno, cualquier modelado es similar, ¿no? Me voy a centrar únicamente en las distribuciones desde poste, pero y principalmente exteriores, pero porque ya el compañero ha comentado las instalaciones interiores y laterales, ¿no? Y bueno, sería redundante. Muy brevemente, que el modelado básicamente necesitarías las medidas del campo, que como hemos dicho antes, si es un campo estándar como el baloncesto, el fútbol sala o el voleibol, ya serían unas medidas estándar que vienen definidas en el propio software. Y luego insertar esa trama de cálculo que, como veíamos antes, se define en la propia normativa, y podemos cambiar el número de puntos de medición y de cálculo para que así, como comentaba antes Marc, se parezca lo máximo posible a la trama en la que luego van a estar midiendo in situ en el campo. En el caso de la iluminación desde postes, lo más importante, como ya dije antes, es establecer muy bien sus posiciones, sus alturas, sus coordenadas, muy, muy, muy importante. Y desde el software lo que hacemos es utilizar una herramienta que nos permite mover todas las luminarias de forma simétrica entre ellas, de manera que moviendo un poste o moviendo las luminarias que hay en un poste, movemos a la vez todas las demás luminarias de los otros 3 postes restantes. Esto es muy útil cuando los postes son simétricos y son idénticos entre sí, puesto que obviamente la distribución que va a generar va a ser completamente homogénea. Pero puede ser que esto no sea así, y en cuanto tengamos algún poste que no sea simétrico con los demás o tengan diferentes alturas, que también puede ser el caso, pues se generarán una serie de distribuciones que ya no serán simétricas, ya no serán tan homogéneas, y será muy complicado el hecho de tener que calcular toda la serie de datos que hay que conseguir en base a estas distribuciones tan irregulares, ¿no? De manera que se hace bastante tedioso y bastante complicado el calcular todos los datos necesarios, ¿no? Y bueno, en general, aunque ya se comentó antes de todo el tema de las ópticas, en general vamos a utilizar ópticas simétricas y intensivas para llegar a las zonas más lejanas del campo, y luego las ópticas simétricas un poquito más anchas para llegar a las zonas más cercanas a los postes, ¿no? Bueno, como este tipo de óptica, por ejemplo, sería de 30 grados, sería una de las ópticas típicas para iluminar las zonas más lejanas. Y bueno, en el caso de las ópticas asimétricas, pues este sería uno de los usos más comunes de ese tipo de ópticas, por ejemplo, los campos de pádel, que nos permitiría llegar con más facilidad a las esquinas, que siempre son las que se quedan un poquito más desnudas, más faltas de luz, digamos, ¿no? Aquí tendríamos 2 campos iluminados desde los mismos puntos y las mismas alturas, unos con óptica perfectamente simétrica y otros con óptica asimétrica, y vemos cómo simplemente con el cambio de óptica cómo llegamos más a esas esquinas sin casi tener que perder luz en el centro y sin levantar tanto los proyectores, de manera que haya menor deslumbramiento, ¿no? E incluso en este caso en particular, el proyector incluso que se utilizó
asimétrico tenía menor potencia que el proyector simétrico. Lo que pasa es que, claro, para llegar a la media se necesitaba subir la potencia, ¿no? En el caso del simétrico. Y bueno, por último, comentar todos los cálculos y los resultados que tenemos que presentar de cara a la presentación de un proyecto, sobre todo ya de mayores, de competición de mayor categoría, ¿no? En este sentido, básicamente la iluminación horizontal y la vertical serían los datos más importantes, así como las uniformidades, y luego también los resultados relevantes del deslumbramiento o GR, como se comentó antes. Y por último, la contaminación lumínica y la variación de los resultados, que esos generalmente en los campos de menor categoría no se suelen solicitar, pero a estos niveles sí que será también necesario presentarlos. Como ya se vio antes, la iluminancia horizontal es la cantidad de luz que incide sobre la superficie del campo. Como se dijo antes, la norma pide este dato a nivel de la superficie de juego, es decir, a cero, pero sí es cierto que a medida que se va subiendo de categoría y te metes en normativas UEFA, FIFA o americanas, se va subiendo, digamos, de altura y se piden a 1 metro como lo hace la FIFA o a 0,25 del suelo como lo hace la Conmebol en América, ¿no? Esta iluminancia horizontal, como se vio antes, se define en base a un número de puntos de cálculo que se ha generado en la trama de cálculo PA, que es al fin y al cabo la que está dentro del propio terreno de juego. Como el resultado que se ofrece sería este tipo de diagrama, este diagrama de isolíneas, con la EM, en este caso, que sería el dato de iluminancia en la horizontal. Igualmente, para la vertical, como ya se explicó antes, sería pues la cantidad de luz que se da de forma perpendicular al terreno de juego, mirando siempre hacia la cámara de televisión. Este dato será siempre muy importante, puesto que luego, de cara a realizar el proyecto, habrá que proporcionar más luz hacia este ángulo de visión para que la cámara tenga ese nivel solicitado, ¿no? Y por tanto, siempre es muy importante saber en qué banda va a estar situada la cámara fija principal del campo. Luego, ya si hay cámaras móviles o cámaras secundarias fijas, también habrá que considerarlas, obviamente, y también en base a eso las propias normativas indican los valores que hay que conseguir, ¿no? También la altura de medición, como se veía antes, lo establece la norma y suele estar alrededor de 1 metro. Y bueno, como comentaba antes, la misma trama de cálculo PA que veíamos antes será la que utilicemos también para calcular la vertical. Y nada, la vertical siempre será superior. Bueno, son necesarios datos muy elevados de iluminancia vertical, de manera que para conseguir este dato tan importante o tan elevado de vertical hará falta una mayor cantidad de luz también en la horizontal. Y como detalle, la vertical únicamente se exige, es muy importante a la hora de realizar cualquier tipo de proyecto, pero como tal, como exigencia, solamente será para campos retransmitidos por televisión. Y este sería el mismo campo de antes de la horizontal, pero sin embargo, estas serían sus isolíneas para la vertical hacia esa dirección de cámara. Vemos como, si comparáramos con la imagen de antes, como si hay una diferencia para la misma disposición de luminarias, como las isolíneas son distintas. El GR, como ya se ha dicho antes, es el grado de deslumbramiento o de molestia que se produce
debido a los ángulos de las luminarias. Y bueno, en principio lo que se hace en el cálculo es establecer los mismos puntos de trama que se habían generado anteriormente en la PA para calcular las iluminancias, pues se convierten en visualizadores, digamos en personitas que van a estar mirando 360 grados y el programa nos va a ofrecer una medición cada X ángulos de esa circunferencia, ¿no? Y bueno, como cada deporte, digamos, tiene su dato, pero por ejemplo en el fútbol el máximo que se puede conseguir en todo el campo es de 50. Aquí vemos esa trama de cálculo con cada uno de los puntos convertidos en un visualizador GR. Y aquí abajo podemos ver cómo nos indica la ubicación de la persona que está mirando, la altura a la cual se está realizando la medición. Y bueno, estamos viendo que el programa va a hacer cálculos de 0 a 360 grados, es decir, en los 360 grados de esta circunferencia, y va a hacer una medición cada 15 grados. Y bueno, aquí vemos como el dato, por ejemplo, en este caso, el dato máximo sería 37, en el segundo caso 39, etcétera, etcétera, ¿no? Y veríamos con estas rayitas rojas que aparecen en el punto de cálculo hacia dónde está direccionado ese máximo de dato GR para cada uno de ellos, ¿no? Bien, sin duda el dato más complicado de conseguir de cara a cualquier proyecto de iluminación deportiva, ya sea más o menos importante su categoría de competición, va a ser sin duda las uniformidades. La U-2 sería la relación entre el mínimo y el máximo entre el mínimo y la media de los valores conseguidos en la trama. Esta es la uniformidad que se exige para cualquier tipo de instalación deportiva y digamos que bueno, es el común, el que siempre se exige por norma. Y la U-1 sería el valor entre el mínimo y el máximo. En este caso solamente se exige para instalaciones con eventos televisados, ¿no? Y bueno, conseguir que U-1 y U-2 sean elevados a la vez es bastante complejo de conseguir, sobre todo en campos que no tengan simetrías. Y la máxima complejidad viene cuando, aparte de pedirnos datos elevados de las uniformidades para la horizontal, por ejemplo, nos los pide a la vez en la vertical. En este caso tendríamos un campo en el que se pide una vertical superior a 1200, en este caso se consiguió 1342. La U-2 tenía que ser mínimo de 0,70 y la U-1 de 0,60. Conseguir este es relativamente no sencillo, pero más o menos asumible. Conseguir aparte el 0,60 se hizo más complejo. Y luego, aparte de esto, conseguir que la horizontal sea a su vez de 0,80 y de 0,70, pues hacer los dos datos, o sea, perdón, tener estos cuatro datos bien, pues se hace muy, muy complejo. Y bueno, por último, quizás los menos comunes que se exigen en los proyectos deportivos será la contaminación lumínica. En este caso, volvemos otra vez a la recomendación del FIFA. Sería ver los valores de la iluminancia horizontal y vertical a 50 y a 200 metros del campo. Y bueno, para ello simplemente en proyecto lo que hacemos es simular estos puntos a esas distancias y ver qué datos se consigue, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de instalaciones con muchísima luz instalada y bueno, pues obviamente habrá que tener siempre muy en cuenta estos datos de contaminación lumínica, intentando siempre utilizar luminarias de tipo cut-off, es decir, que no emitan luz hacia la vertical, o instalar algún tipo de apantallamiento para evitar perder luz hacia los laterales o hacia la vertical.
Y por último, la variación de los resultados, que sería otra forma de medir esa uniformidad, pero bueno, de otra forma. Y bueno, básicamente la normativa te exige un dato máximo que no se puede superar y bueno, pues la variación de los resultados al fin y al cabo será cómo varía un dato respecto a los que tiene alrededor, ¿no? En este caso vemos el diagrama que genera el propio programa, ¿no? Aquí le hemos dicho cuál es el valor límite que no podemos sobrepasar. En este caso sería un 30%, es decir, que un valor respecto al siguiente no puede haber una diferencia entre ambos de más de un 30%. Y bueno, vemos que está todo vacío porque no se va a marcar ninguno a no ser que tengamos un valor de estos prohibidos, ¿no? Y también nos marca aquí que el cambio máximo que se produjo en este caso fue del 19%. Entonces, bueno, en este caso el campo cumpliría con la normativa exigida. Y bueno, por mi parte, esas serían de todas las consideraciones que tenemos en cuenta a la hora de realizar proyectos deportivos y sobre todo ya cuando llegamos a ciertos grados ya de complejidad y ciertos grados de competición más elevados. Bueno, muchísimas gracias a todos y a mis compañeros también que han estado hoy conmigo. Muchas gracias, Mar. Nos hemos extendido bastante de la hora. Me imagino que por eso tampoco hay tantas preguntas. Hay una pregunta, un comentario de Jordi Alcalá, que no sé quién quiera contestar, que comenta que en los campos municipales a los cuales yo he podido ver, por desgracia en nuestro sector, no se miran los estudios, al igual que ha pasado con las luces viales. ¿Qué se podría hacer para que esto no ocurra y que pierdas proyectos porque lo hace el amigo del amigo? No sé quién puede contestar a esto, si se puede contestar, es complicado. Tienes que activar el micro, Jordi, si quieres intervenir. Bien, yo creo que, a ver, aquí es una cuestión más normativa que no de amiguismos. A ver, nosotros desde el punto de vista de Novatilu, todo lo que hemos hecho ha sido siempre buscando cumplir con toda la normativa y de este modo, pues si el cliente final pues confía con nosotros, pues evidentemente termina la operación con una venta, ¿no? Pero siempre partiendo de la base de que vamos a cumplir con las normativas. Los amiguismos, a ver, en mi caso no, a nivel técnico yo no me meto en estos asuntos. Vale. Gracias. Yo creo que es un poco complicado. No sé si alguien quiere comentar. Y si no, como vamos bastante mal de tiempo, paso a la segunda pregunta, que es una pregunta para Carlos Sierra. No sé si Carlos nos escucha, si estás todavía. Sí, vale. Entonces, has hablado del parámetro para evaluar la calidad de un luxómetro. ¿Podrías decirnos qué valor tendría un buen luxómetro y qué valor más? A ver, esta igual iba más destinada a Marc Vallvé que a mí, pero bueno, los luxómetros tienen varias calidades. Hay calidad A, B y C, y luego a partir de la C ya son otro tipo de calidades que en función de la letra que llevan tiene más fiabilidad en la medida. Los luxómetros tipo A se pueden considerar como luxómetros de laboratorio. Los tipo B se emplean algunas veces también en laboratorio, son luxómetros de muy buena fiabilidad y digamos que como mínimo yo recomendaría un luxómetro clase C. Lo importante de los luxómetros es, por un lado, el que la curva de sensibilidad que siguen, de sensibilidad espectral, sea lo más parecida a la curva de visibilidad del ojo. Y después, el gran problema de muchos luxómetros es la respuesta que tienen, sobre todo, a bajos niveles de iluminación, porque es donde muchos de ellos pierden fiabilidad. Por debajo de 15, 10 lux ya empiezan a dar unas lecturas bastante sospechosas en muchos casos, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación a que se busque al luxómetro, pues se puede buscar más o menos calidad. Esa es mi recomendación en este sentido. Vale. Marc, no sé si quieres añadir algo sobre este tema.
No, Carlos lo ha explicado muy bien. En mi presentación he puesto los requisitos de cada clase, como ha dicho muy bien Carlos, para las clases B y C. Pero es importante, lo ha dicho, es perfecto, pero que no existen luxómetros para LEDs o para fluorescencia, un factor de corrección para uno o el otro. La cuestión es que un luxómetro con una buena respuesta espectral medirá igual el lux con un LED que con una fluorescencia, con luz día. Un luxómetro con una mala respuesta espectral, un mal F1', cuando midas a un LED te dará un valor y cuando midas su fluorescencia te dará otro valor. Entonces, no serán lux. Aquí es el problema, que tú puedes calibrarlo con un patrón, pero si tiene una mala respuesta espectral, luego tendrás una diferencia de valor en el campo comparado con un buen luxómetro. Es el problema. Por eso es un parámetro tan importante al comprar un luxómetro. Una pregunta. Disculpa, solamente quería añadir una cosa, más que añadir, es una pregunta a Marc, incidiendo en este tema. Esto sería para los luxómetros que son de lectura escotópica. ¿Sabes si hay algún tipo de luxómetro, fotópica, para luxómetros para escotópica, para visión escotópica de bajos niveles, como apuntaba Carlos? No, lo mejor es tener un espectroradiómetro que te mide toda la energía, el espectro de la visible, y luego con ese valor del espectro multiplicar la curva de visión fotópica o la mesópica o la curva de la melatonina para factor melanópico, o calcular lo de horticultura, que son parámetros par. El espectrómetro es mejor, porque luego por matemáticas te sacas todo, ¿vale? Pero no existen preparados para eso. Si me permites, yo diría que, digamos que todas las magnitudes luminotécnicas, luminancias, etcétera, están definidas para la curva fotópica. Entonces, claro, el medir luxes se miden todos siguiendo la curva fotópica, que luego pasamos a visión escotópica. Tenemos que corregir esos luxes para la visión escotópica, pero por definición todas las magnitudes están definidas para la curva fotópica. Gracias. Vale. Una pregunta para estadios de fútbol y olímpicos. ¿Cuál debería ser la temperatura de color correcta? No sé si hay una temperatura tal cual correcta, ¿no? Pero yo creo que en general la que se utiliza normalmente entre 4.000 y 5.000, yo creo que es correcta. A ver, quiero añadir una cosa. Es correcta, pero digamos que a nivel de retransmisión televisiva es más correcta la de 5.700 grados Kelvin. Lo digo porque es un patrón de filtraje de las cámaras de televisión. Trabajan mejor a 5.700. Vale. Y luego, Marc, no sé si esto se lo puedes hacer así. Tengo una pregunta para ti, que es, ¿podrías explicar la tabla, o sea, las columnas de la diapositiva óptica, orientación de los proyectores? No, esto no es mío. ¿No? ¿Quién No, es de Jordi, yo creo. Sí, lo de la tabla. Hombre, a ver, sí, podemos, vamos a ver, un segundito. Podríamos compartir un momento y lo vemos inmediatamente. Creo que lo veis, ¿no? Ya, esto más o menos. Sí. Ahora pongo la tabla, perdón. Vamos a ver. Vamos a poner la tabla muy rápidamente porque, a ver, es algo laborioso, pero fijaros. Aquí tendríamos, en primer lugar, la identificación de la luminaria. Esta luminaria, ¿dónde la encontramos? La encontramos en esta posición, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. El Z es la altura. El eje X es este eje de aquí, el horizontal. El vertical sería el eje Y, la posición en esta zona del campo, y el eje Z sería la altura. A partir de aquí, una vez localizado dónde tenemos este proyector, vamos a suponer que está aquí, en este, entonces tenemos el punto de irradiación. ¿Hacia dónde debe enfocar este proyector? Pues debe enfocar
a esta posición del eje X y esta posición del eje Y. Y lógicamente enfoca en el suelo, a la posición 0 del eje Z. ¿De acuerdo? Y aquí te da el ángulo de inclinación del proyector, hacia abajo. Con lo cual estás teniendo la posición del proyector y hacia dónde se orienta. Con lo cual tú puedes poner aquí un cono y desde aquí arriba, con la mira telescópica, vas a buscar la posición del cono y ya tienes el proyector orientado. Creo que esto, así resumidamente, sería lo que estábamos hablando. Vale. Pues gracias, si os parece, yo creo que acabamos aquí. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes. La sesión se ha grabado, ¿vale? Entonces la colgaré, como he dicho antes, pues a nuestro canal de YouTube, enviaré las presentaciones de los ponentes, así como pues la grabación a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Y en breve pues, informaremos de los próximos webinars. Muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Adiós.